En una de las últimas entradas de sus diarios, el escritor argentino Ricardo Piglia escribe unas palabras que quizá no le hubieran disgustado a Nietzsche. Dice Piglia que alguien recordó alguna vez que el atardecer no existía como tema poético para los griegos. Todo el mérito, dice, era para el amanecer y sus múltiples metáforas, la aurora, el alba, el despertar. Solo cuando llega a Roma, con la declinación del imperio, Virgilio y sus amigos empiezan a celebrar el ocaso, el crepúsculo, el fin del día. ¿Habría entonces, se pregunta Piglia, escritores del amanecer y escritores del crepúsculo? Ahora que ha caído la noche y me alumbra, dice, una vieja lámpara, me gustaría rememorar un sentimiento ligado a la puesta de sol. ¿Cómo podríamos definir un día perfecto?, se pregunta Piglia, ¿no? Como veis, es un texto bellísimo y también de alguna manera es un texto crepuscular, porque es un pasaje redactado poquito antes de morir, en el que ya se formulan algunas preguntas tremendas, pero a la vez, si lo veis, también muy sencillas. Por ejemplo, ¿cómo rememorar, dice él, un sentimiento ligado a la puesta de sol? ¿Y qué tipo de sentimiento es ese? ¿Cómo definir un día perfecto si no es recordando y a la vez proyectando la emoción, la disposición de ánimo que emerge del crepúsculo y que a la vez lo acompaña? ¿Y qué tiene todo esto que ver con la obra que tenemos entre manos? El crepúsculo de los ídolos, o cómo se filosofa con el martillo, dice Nietzsche, ¿no? La tesis del alemán ya se anuncia en este título y, como veis, es muy poderosa. El sentimiento ligado al ocaso, lejos quizás de ser un afecto sombrío y pesaroso, un afecto triste y negativo, podría ser también un sentimiento jovial, ligero y afirmativo, una fuerza mayor, diría Spinoza, ¿no? Una alegría. Pero ese sentimiento todavía está por venir. ¿Por qué? Porque es un posicionamiento ontológico y afectivo que todavía no ha sido hollado en Occidente, por la sencilla razón de que las líneas mayores de nuestra tradición concentran su fuerza, su estilo y su ingenio en la descripción no tanto del ocaso como del amanecer, no del crepúsculo, sino de la luz, del ámbito puro, prístino y luminoso, de todo aquello que cumple con los requisitos ontológicos, epistemológicos y morales de la eternidad, la esencia, la inmutabilidad y la perfección que caracterizarían el orden necesario del ser frente al ámbito fugaz y accidental del acontecer, ese que lamentablemente nos ve sumergidos en él todos los días, ¿no? Frente a esas líneas mayores del pensamiento occidental y apoyándonos en esta idea de Piglia, Nietzsche quizá pueda ser incluido entre los poetas del crepúsculo, ¿no? Una serie de pensadores o de narradores cuyo arte pretende habilitar formas nuevas e inéditas de concepción del mundo, del tiempo y del sujeto, y al hacerlo formas inéditas también de sentimiento, ¿no? Nuevos saberes para nuevos afectos, nuevos anhelos, ciencias joviales quizás descubiertas precisamente gracias al crepúsculo y gracias al desescombro de esos viejos ídolos. Pero ¿qué significa en la boca de Nietzsche la palabra crepúsculo? ¿Qué tipo de hundimiento y de desgaste se están describiendo en esta obra? Si abrís el libro, por ejemplo, por Incursiones de un intempestivo, allí nos encontraremos con Nietzsche hablando de lo que él llama sus imposibles, ¿no? Evidentemente él está pensando en aquellos pensadores a los que no aguanta, a los que no soporta y a los que no respeta, pero uno podría pensar que los imposibles de uno también son aquellos de los que uno jamás es capaz de librarse, incluso si encarnan el cúmulo de todos sus rechazos, ¿no? A los primeros, dice Nietzsche, pertenecen Séneca, el torero de la virtud, Dante, esa hiena que va por los crepúsculos cantando poemas, Kant o Rousseau. Pero a los últimos, sin duda, pertenece Platón. Así que quizás se me ocurre lo que está narrando este poeta del crepúsculo en este libro es el crepúsculo de Platón, o al menos de cierto platonismo, ¿no? Y si esto es así, habría que preguntarse ¿quién es exactamente Platón en la boca de Nietzsche? ¿Qué dice esa palabra tan sencilla de pronunciar, Platón, de anchos hombros? ¿Qué consecuencias quizás ha tenido en la civilización de la que somos los herederos, ¿no? Consecuencias sin duda maravillosas, como decía Emerson, pero también desastrosas, porque, dice Emerson, Platón es la filosofía y la filosofía es Platón, gloria y vergüenza de la humanidad. Evidentemente, en la mente de Nietzsche, Platón es mucho más que un ateniense con 2000 años de edad, ¿verdad? Platón es sobre todo un gesto fundacional, me gustaría defender, un estilo de pensamiento y una máquina de producción de estrategias teodiceicas, cosmodiceicas y antropodiceicas, es decir, un artefacto maravilloso que le sirve al animal precario y asustado ante la perspectiva del absurdo y de la propia muerte para contrarrestar
la condición pasajera y fugaz de la vida humana. Platón es un gesto, digo, por muchas razones, pero sobre todo creo por una, porque su obra perfecciona y perpetúa históricamente un estilo de pensamiento articulado en torno a la confrontación axiológica entre pares conceptuales opuestos entre sí. El ser y el devenir, la eternidad y el tiempo, la mente y el cuerpo, la ciencia y la opinión, una lógica de la oposición que no solo divide y contrapone, sino que también valora, estima y tasa. Es decir, que declara la autenticidad y la superioridad de esa modalidad del ser que está ajena a toda posibilidad de cambio, de alteración, de muerte, de contingencia y de finitud. Si Platón es un gesto fundacional, entonces, y si la obra de Nietzsche se caracteriza por describir y promover el ocaso no solo de los dioses, como diría Wagner, sino también de toda forma de idolatría, de hipóstasis y de deshistorización de los conceptos, entonces el crepúsculo hacia el que aquí nos está orientando Nietzsche es la estructura misma de la metafísica como estilo de pensamiento y como norma de vida. Es decir, como un modelo de orientación, si queréis, epistémica, moral, pragmática, sostenido en lo que Schaeffer en nuestro siglo ha llamado el excepcionalismo o la tesis de la excepción humana. Es decir, esa imagen que atraviesa toda nuestra tradición desde la noche de los tiempos y que a grandes rasgos podría definirse por cuatro conceptos fundamentales, ¿no? En primer lugar, la ruptura óntica, que establecería una brecha insalvable entre dos órdenes de lo real, ¿no? El espíritu y la materia, la naturaleza y la mente, la corporalidad y el entendimiento. En segundo lugar, el dualismo ontológico y conceptual, que divide lo real en sentido amplio, como digo, entre lo espiritual y lo material, pero que lo multiplica al interior del ser humano. Somos espíritu encerrado en un cuerpo. En tercer lugar, fundamental, el noseocentrismo, es decir, la idea de que la autoconciencia separada de la corporalidad es el rasgo propiamente humano, es decir, no natural de nuestra especie. Y en último lugar, y esto me interesa mucho, un ideal epistémico antinaturalista. Es decir, si asumimos la concepción de que no pertenecemos esencialmente al orden de la vida orgánica, sino a la inmaterialidad espiritual, entonces ningún saber externo o natural puede dar cuenta de nuestra condición humana en sentido estricto. Si esto es así, el programa de Nietzsche en El Crepúsculo podría ser leído por nosotros, lectores, lectoras del siglo XXI, un poquito más allá del culto mediático o de la erudición estéril provocada por la obra del filósofo. Podríamos usar a Nietzsche, creo, para ir más allá del propio Nietzsche, como a él mismo le hubiera gustado. Podríamos incluso tratar de leer su propuesta no solo desde un paradigma posmoderno y continental, que tanto le ha estudiado, sino también quizá desde un lugar un poquito más inesperado, pero no por ello menos interesante y que entre otros han defendido, por ejemplo, el filósofo norteamericano Brian Leiter, ¿no? Quizá, dice Leiter, el hundimiento relatado por Nietzsche supone una apertura filosófica hacia el naturalismo metodológico no reduccionista y hacia un filosofar histórico que el propio autor, Nietzsche, perfila en los dos primeros parágrafos de Humano, demasiado humano, como recordaréis. En esos textos, si os acordáis, se sientan las bases para un auténtico crepúsculo de Platón y del platonismo entendido como gesto fundacional de la ontología moral de Occidente. Y esas bases, me parece, son ante todo metodológicas. Es decir, Nietzsche nos está invitando a salir del encapsulamiento ensimismado de la filosofía de la representación para recuperar saberes externos y repensar los interrogantes filosóficos desde la química de los conceptos, dice, y de las sensaciones, o desde la historia natural del ser humano como perteneciente a una especie biológica evolucionada en un planeta de tamaño medio, recordaréis, perdido en innumerables sistemas solares, dice en Sobre Verdad y Mentira. Es decir, en lugar de recurrir al pecado original de los filósofos, así se llama el fragmento 2, ¿verdad?, que es el pecado del esencialismo, cada vez que tienen que justificar o explicar a Dios, al alma, la verdad y la justicia, hay que recuperar el filosofar histórico y con él, dice, la virtud de la humildad. Lo cual parece una chirigota, claro, en un autor tan vanidoso y tan histriónico como Nietzsche, que defienda la humildad. Pero se entiende todo esto y encaja si uno comprende la humildad desde el sentimiento crepuscular del filosofar histórico. Esa humildad residiría en la renuncia metodológica, insisto, en toda investigación, a ese esquema dualista y axiológico de contraposición entre esencia y apariencia, entre ser y devenir, entre alma y cuerpo. Residiría en algo así como un principio de coerción epistémica que se niega a ignorar los avances de los últimos 400 años de ciencia natural y a interpretar la vida desde una instancia ajena o trascendente a la vida misma. La humildad, sobre todo para el filósofo dogmático y canónico,
metafórico implica entonces una ampliación del campo de batalla, como diría Kafka, más allá o más acá de la esencia espiritual y de la conciencia, es decir, la habilitación de un plano radical de inmanencia que desde sí mismo genere posibilidades de autoconocimiento que están instaladas en el orden del tiempo y que son comprensibles desde el enfoque de la historia natural de la vida. Me parece que el crepúsculo de los ídolos, como buena parte de la filosofía de Nietzsche, es sobre todo una invitación, una provocación. Fink solía decir que Nietzsche es mucho más grande como incitador, como provocador, como precursor y como heraldo de un filosofar futuro que como pensador del trabajo laborioso del concepto. Yo creo que tiene razón, ¿no? Pues bien, ¿a qué nos invita exactamente la obra de Nietzsche que tenemos entre manos? Yo creo que nos invita a contemplar, como os digo, el crepúsculo del platonismo y de esas coordenadas dualistas y antinaturalistas y nosocéntricas. Creo que nos invita también a una apertura activa de nuevas vías de investigación, de tratamiento y de experimentación de esas preguntas, como decía Kant al comienzo de la crítica de la razón pura, que no podemos evitar formular, pero que tampoco somos capaces de responder, ¿verdad? Diciéndolo en tono, si queréis, íntimo, Nietzsche parece un filólogo clásico, ¿no? Parece un filósofo alemán del XIX, pero en realidad quizás es un poeta romano y desde luego es un naturalista metodológico, ¿no? Y al igual que los poetas romanos, que tras siglos de literatura consagrada al amanecer y a la aurora de dedos rosados emprendían el canto del crepúsculo y del ocaso, también Nietzsche nos invita ahora a prestar atención filosófica, histórica, poética y científica a las consecuencias de la muerte de Dios, ¿no? Esa atención es exigente, demanda el desmantelamiento de la tesis de la excepción humana y de su superación mediante saberes no solo pertenecientes a la filosofía postmetafísica, sino también a la literatura, a las artes y, por supuesto, a las ciencias naturales, ¿no? Es decir, la pregunta sigue siendo la misma que ya le obsesionaba al joven catedrático de griego. La pregunta es la pregunta por la vida. Pero la vida, compleja y desbordante como es, tiene que ser pensada ahora también desde la historia y desde la antropología, también desde la física y de la química, desde la neurociencia y desde la biología, desde todas esas disciplinas naturales que el viejo Ortega llegó a llamar fantasías exactas. Ya veis, Nietzsche otra vez a punto de parir un centauro, fantasía, ciencia e historia al servicio de la vida y de su afirmación, tras el hundimiento de ese gesto fundacional que en nombre de la perfección, la eternidad y la inmortalidad sepulta la fugacidad también hermosa y, por qué no, trágica de nuestra condición descenditiva.